Buen día, mi nombre es Jenny Patricia Correa Ardila, pertenezco al programa de Administración de Empresas de la CUN. Este podcast pertenece a la materia Fundamentos de Administración, la cual es guiada por la docente Kelly Joana Vergara Cervantes, materia perteneciente al bloque número 2 del semestre número 1. Pertenezco al grupo 51111. Entrando en materia, les quiero contar que hablaré sobre la evolución de las organizaciones de trabajo y empresas, desde la prehistoria y hasta la primera revolución industrial, toda vez que a través del tiempo el ser humano ha logrado tecnificar sus conocimientos cada vez más. Asimismo, desde sus tiempos remotos ha buscado la manera de sobrevivir. Recordemos que el tema de un change o un cambio siempre ha llevado al ser humano a desarrollar cada vez más sus negocios, la administración desde los tiempos remotos. Así como ahorita nosotros cambiamos dinero por un servicio o un bien en una empresa, un local, una tienda de barrio, un almacén de grandes superficies o con un amigo, compañero o conocido. En los tiempos remotos se daba así, pero era para sobrevivir. Por ejemplo, hay datos que en los tiempos remotos las personas cambiaban, no sé, una piedra que le parecía bonita por una piel de animal, o simplemente si el hombre cazó una culebra, un ave, lo cambiaba por otra cosa que necesitara. Recordemos que en estos tiempos para el abrigo ellos usaban la piel de los animales. También se daba mucho en este sentido, como el recurso hídrico. El recurso hídrico siempre ha sido una base de cambio para la sobrevivencia del ser humano. Hablando de las etapas o las épocas específicas por las cuales atravesó el ser humano para llegar hasta nuestros tiempos y avance tanto en la organización de su trabajo como en el concepto de empresa y lo que hoy conocemos como organizaciones, podemos iniciar por la época primitiva. En esta época el ser humano se dio cuenta que trabajando en equipo, trabajando en grupo, iba a lograr más que trabajando de manera individual. Por tanto, el hombre primitivo se empezó a organizar en grupos para lograr un fin último o un fin en común. De esta manera, el hombre primitivo logró optimizar los tiempos de alguna manera, así de pronto él no lo tuviese datado específicamente o previsto, logró reducir tiempos, logró un avance en cuanto a lo que deseaba lograr. Podríamos decir que en esta época se empezó a dar o se empezó a ver la figura del jefe de la organización, jefe de trabajo o quien materializaba o tomaba las decisiones. En este caso era el padre de familia quien se encargaba de tomar las decisiones y se empezó a dar la división del trabajo. Un grupo de trabajo laboraba específicamente para una tarea y otro grupo de trabajo se encargaba de otras tareas. Luego de esta época primitiva podemos pasar a hablar sobre el periodo o la época agrícola. Ya en esta época agrícola el hombre llega un poco más evolucionado, teniendo en cuenta que en la época primitiva tuvo todo su conocimiento centrado en tratar de verificar y de explotar la tierra. Allí se dio cuenta que podía sacar bastante provecho de la labranza, de los productos agrícolas y poder empezar un poco más a tecnificarse en cuanto a lo que podía aprovechar aparte de la naturaleza. En esta época se organizó un poco mejor los grupos de trabajo, teniendo en cuenta que ya se hacía por edades y primordialmente por género. Entonces pues empezó de pronto a ver y observar que el hombre podía dedicarse a las labores más fuertes que requirieran mayor esfuerzo físico o fuerza como tal, física. En esta época surge todo aquel tema de las religiones, la ciencia, empieza a aparecer lo que llamamos hoy en día matemáticas y adicional a ello se empieza a conformar lo que hoy conocemos como Estado. Así como surge el Estado, es de entender que también empiezan a surgir el tema de las organizaciones políticas, la organización política del Estado. Se da también la aparición en el pago de tributos. Claro está que en estos tiempos se daba en especie. Se empieza a hacer un seguimiento, control y administración del trabajo, de los grupos de trabajo.
se empiezan a ver también todo este tema de la arquitectura, como son las pirámides y todas aquellas esculturas y estatuas que hoy en día conocemos como las egipcias y cada uno de los estados. Como último ítem podemos agregar, y pues no menos importante al resto, que en esta época surgieron las clases sociales. Seguido, pasamos a la época llamada como Antigüedad Grecolatina. Como primera medida quiero contarles que en esta época surgió lo que es el esclavismo. Con ello también surgió lo que pues alcanzamos a conocer en ese tiempo, el castigo físico. Esto ya que la administración conllevó en esos tiempos a un estricto control. Dentro de este control estricto se daban pues este tema de los castigos. Cuando el esclavo no presentaba o no generaba los objetivos específicos planteados. En esta época ya el tema de los esclavos pasó a ser que ellos eran ocupados en la labor que fuese. O sea, no tenían como una especificación como tal en una tarea, en una tarea única, sino que los iban colocando en cualquier labor, en cualquier trabajo. Adicional a ello, por este tema del descontento de su trato, ya que ellos eran fuertemente castigados y tenían o les colocaban unas tareas con unas metas sumamente altas y un trato totalmente inhumano, se dio o provocó una baja de producción, lo cual provocó la caída del Imperio Romano en estos tiempos. Esto generó que la economía tuviese un gran avance, ya que se empezó a ver una economía de comercio, en donde ya el tema de la economía familiar tomó un rol muy diferente. De acuerdo a ello, ya procedemos a explicar la época feudal. Recordemos que la época feudal se caracterizó primordialmente por la figura del señor feudo, quien era el dueño o terrateniente, quien poseía las tierras, las administraba. Y como segunda figura tenemos al siervo o al sirviente, quienes eran contratados para trabajar la tierra como tal. Teniendo en cuenta que en estos tiempos surgieron los gremios, esto ayudó a que se tecnificara mucho más la administración, a que se diera una división un poco más avanzada y mejor estipulada de acuerdo a los sectores de la economía. De acuerdo a la necesidad de garantizar también unos derechos tanto del señor feudo como de los sirvientes o los trabajadores, se generaron las corporaciones. Eran las encargadas de vigilar los horarios de trabajo, los pagos, la calidad del trabajo y también la calidad del sirviente. Como conclusión, en esta época podríamos decir que se dignificó la labor del trabajador un poco más de acuerdo a la época anterior, teniendo en cuenta que en la época anterior solo hablábamos de esclavitud. Ya para esta época estamos hablando de un ser humano que está laborando y pues tiene derechos y también tiene deberes. Asimismo tiene una remuneración por su trabajo y está legislada ya. Pasamos a la Edad Moderna, en donde se dio o surgió ya el capitalismo, asimismo el trabajo asalariado. Recordemos que en esta época podemos hablar de los primeros intentos de empresa como organización legítimamente estipulada y con mayor estructura. Podríamos decir que ya terminando la explicación de la época moderna, pasamos a la época, diría que primordial para la administración, para los avances que hoy en día tenemos en nuestro mundo actual. Pasaríamos a la revolución industrial. Esta revolución industrial realmente fue sumamente importante, ya que trajo consigo invenciones. El ser humano avanzó muchísimo en su organización, tanto que ya logró agregar industria a su trabajo, creando máquinas que facilitaran cada una de sus labores. Adicional a eso, fue la base
de lo que hoy en día nosotros podemos llamar la industrialización de las organizaciones y de la sociedad. Importantísimo mencionar que en estos tiempos, en esta revolución industrial, se plantearon y se crearon las fábricas. Una fábrica en estos tiempos, desde estos tiempos, se configura como la casa matriz donde nosotros estamos produciendo un bien o entregando un servicio, lo cual generó muchísimo empleo a las personas, ocupó a bastantes personas, generó también todo este tema de la necesidad del conocimiento, de prepararse para lograr mejores y mayores avances. Como conclusión de esta época llamada Revolución Industrial, podemos decir que surgió la producción en serie, para lo cual el ser humano tuvo que prepararse bastante y aparecieron figuras como las de supervisión, revisión, control, fiscalización. Teniendo en cuenta que fue la base de la industrialización, cabe aclarar que en estos tiempos pues aún el trabajo era inseguro. El tema del desarrollo de la industria traía consigo muchas labores de riesgo para el colaborador, lo cual dio paso a las siguientes etapas que pues ya en otra oportunidad podremos describir. Gracias.